Un extraño descubrimiento en Buga, Valle del Cauca, Colombia, ha llamado la atención de científicos, investigadores independientes y el público mundial. Desde entonces, Stephen Greer ha impulsado la investigación, insinuando revelaciones que podrían desafiar las suposiciones arraigadas sobre la tecnología y nuestra comprensión de la realidad. Unusual, inexplicable o diferente a todo lo documentado previamente, el objeto ha seguido alimentando el debate y la curiosidad, dejando a muchos preguntándose qué secretos podría contener. La mañana del 2 de marzo de 2025 comenzó tranquila sobre los campos de Buga, Valle del Cauca, Colombia. La vida cotidiana transcurría con normalidad hasta que algo inesperado apareció en lo alto del cielo. Una esfera metálica flotaba sobre el paisaje, reflejando la luz del sol con una intensidad que llamó la atención de inmediato. Su presencia era tan extraña que detuvo a la gente a mitad de camino. Los testigos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar cómo el objeto se movía de una forma que no se parecía a ningún globo o dron conocido. Flotaba en silencio, se desplazó lateralmente, luego descendió repentinamente y se estabilizó, como guiado por algún control interno. A medida que descendía, se congregaron más espectadores. Varios testigos afirmaron que sus movimientos parecían deliberados, casi como si estuviera observando el terreno. Algunos afirmaron que hizo contacto brevemente con un cable eléctrico. Cuando la esfera tocó el cable, se produjo un destello agudo de chispas, y el objeto se detuvo, como si la interacción hubiera alterado algo en su interior. Una de las primeras personas en alcanzar el objeto tras su caída cerca de un campo fue José Arias Restrepo. Al recogerlo, sintió un frío intenso que le recorrió el brazo. Posteriormente, describió la superficie como fría, como un refrigerador, pero no de forma natural. Se sentía cargado, como rodeado de una energía invisible. Inicialmente, estimó que pesaba alrededor de 2 kilogramos. Mediciones posteriores realizadas por otros sugirieron que pesaba cerca de 10 kilogramos. El peso parecía inconsistente, casi como si cambiara según quien lo sostuviera. Poco después de tocar el objeto, Restrepo se sintió mal, experimentó náuseas y vómitos, y reportó un sabor metálico en la boca que le duró horas. Perturbado por estos síntomas, le entregó la esfera a su primo, David El Potro Vélez, quien la examinó con más cuidado. Al examinar la superficie, Vélez notó marcas nunca antes vistas. Los grabados parecían combinar líneas geométricas precisas, con símbolos que se asemejaban a escrituras antiguas. Algunos parecían runas, mientras que otros recordaban a logam o a grabados encontrados en menhirs prehistóricos. Ninguno de los símbolos parecía aleatorio. Cada marca parecía intencional. Los residentes locales intentaron un experimento sencillo. Vertieron agua sobre la esfera. El agua desapareció al instante. No hirvió ni desprendió vapor de forma convencional. En cambio, se desvaneció abruptamente, lo que sugiere la presencia de un campo iónico o electrostático inusual alrededor del objeto. Una empresa cercana especializada en detectores de metales escaneó la esfera y reportó una señal electrostática mucho más intensa y extraña que cualquier otra que encontraran habitualmente. Lo que comenzó como una mañana tranquila en un campo colombiano se había convertido de repente en el punto de partida de un misterio extraordinario, sin una explicación clara de qué tipo de tecnología podría estar oculta dentro de la esfera. Tras tomar posesión del objeto, David El Potro Vélez lo puso bajo estricta seguridad. El acceso se limitó a un pequeño grupo de personas de confianza. Comprendió que la esfera distaba mucho del metal común. Se almacenó en un ambiente controlado donde la temperatura y la humedad se regulaban cuidadosamente para evitar la contaminación y preservar su estado para su estudio. Los investigadores comenzaron con inspecciones visuales básicas, pero sus hallazgos solo ahondaron el misterio. La superficie de la esfera no presentaba costuras, soldaduras ni signos de ensamblaje. Parecía ser una sola pieza de metal impecable, lisa y perfectamente formada, como si se hubiera moldeado en un solo proceso en lugar de estar compuesta por piezas. Esta ausencia de uniones sugería métodos de fabricación desconocidos para la tecnología terrestre moderna. La esfera medía aproximadamente 50 centímetros de diámetro. Desde lejos parecía metal pulido, pero una inspección más detallada reveló diminutos alfileres de color cobre, dispuestos en perfecta simetría. Estos alfileres no se fijaron posteriormente, sino que se incrustaron directamente en la carcasa con notable precisión. Las imágenes de rayos X revelaron que cada alfiler estaba conectado a finos filamentos internos. Estas delicadas estructuras formaban una red similar a un cableado o hilos de fibra óptica, organizados en un patrón intrincado. Un análisis radiográfico posterior reveló que la esfera no era sólida. En cambio, constaba de 3 capas internas transparentes dispuestas como capas concéntricas. Dentro de estas capas se encontraban pequeñas microesferas, supuestamente 18, que rodeaban un núcleo central denso. Este núcleo parecía estructurado y compacto, casi como un chip o núcleo.
La precisión de esta disposición interna descartó cualquier formación natural o accidental. La composición de la capa exterior planteó aún más interrogantes. Pruebas científicas detectaron elementos de tierras raras dispuestos en combinaciones que no coincidían con las aleaciones industriales conocidas. Algunos informes describieron el material como una aleación a base de aluminio, diferente a todo lo que se fabrica actualmente. Dentro de este metal se encontraban materiales similares a la fibra óptica, entrelazados sin costuras en la estructura como si se hubieran creado capa a capa. El proceso se asemejaba a la impresión tridimensional avanzada, pero a un nivel muy superior a la capacidad humana actual. Los símbolos grabados en la superficie añadieron un nuevo misterio. Dos lingüistas independientes estudiaron las marcas y sugirieron que se asemejaban al protosánscrito. Según su interpretación, algunas de las inscripciones parecían hacer referencia a advertencias sobre la radiación cósmica o futuros eventos geofísicos. Quedaba por explicar cómo un lenguaje tan antiguo podía coexistir con lo que parecía ingeniería altamente avanzada. Resguardada en una bóveda, la esfera desafiaba la clasificación de un simple artefacto. Su complejidad interna sugería un nivel de tecnología que superaba los logros humanos conocidos. A medida que avanzaba la investigación, el laboratorio que albergaba la esfera en Buga se convirtió en el foco de un escrutinio científico sin precedentes. Tras realizar los escaneos iniciales, los investigadores examinaron pequeños agujeros distribuidos por la superficie. Había aproximadamente 31, dispuestos con una precisión matemática. Cada abertura parecía conectar a un punto de anclaje interno, lo que implicaba que la esfera alguna vez contuvo una red de fibras finas sujetas por un material de unión especializado. De estas aberturas, los científicos extrajeron cuidadosamente una sustancia similar a la resina. El material era pálido, quebradizo y diferente a cualquier resina de uso común en aplicaciones industriales. Los investigadores creían que alguna vez sirvió para asegurar el cableado interno o las vías ópticas. Para preparar la muestra para el análisis, se sometió a una limpieza ultrasónica para eliminar contaminantes, seguida de un tratamiento ácido, para eliminar los carbonatos que podrían interferir con los resultados de la datación. La muestra preparada se sometió a un análisis de carbono 14. Según los investigadores, las pruebas se realizaron en la Universidad de Georgia. Los resultados fueron inesperados. La blazina databa de aproximadamente 12.560 años, lo que situaba su origen cerca del final de la última edad de hielo, mucho antes de la historia registrada. La implicación era asombrosa. ¿Cómo podía un dispositivo con características tecnológicas avanzadas contener material tan antiguo? El análisis metalúrgico ahondó aún más el misterio. Mediante EDS y otras técnicas avanzadas, los investigadores confirmaron que la capa exterior estaba compuesta principalmente por una aleación a base de aluminio, diferente a cualquier formulación conocida y utilizada en la fabricación aeroespacial, industrial o experimental. El metal era excepcionalmente puro y uniforme. Los oligoelementos, como el silicio y el manganeso, aparecían en proporciones que no se ajustaban a los estándares metalúrgicos establecidos, lo que añadía otra pregunta sin respuesta a un descubrimiento ya de por sí desconcertante. Las pruebas eléctricas revelaron que la esfera poseía características inesperadas. La carcasa exterior funcionaba como un escudo natural, similar a una jaula de Faraday, bloqueando eficazmente las señales electromagnéticas externas. Si el interior contuviera componentes sensibles, esta carcasa habría proporcionado una protección ideal. Imágenes internas adicionales revelaron una complejidad aún mayor. Filamentos finos, similares a fibras ópticas microscópicas, recorrían las múltiples capas de la estructura. Muchas de estas fibras terminaban en las clavijas de cobre incrustadas en la superficie. Juntas, formaban un sistema similar a una red. Algunos investigadores creían que esta disposición estaba destinada a la transmisión de datos, mientras que otros sugerían que estaba diseñada para distribuir o regular la energía. En cualquier caso, el diseño reflejaba un nivel avanzado de ingeniería, muy superior al que cabría esperar de un objeto descubierto en un campo rural. Con cada nueva prueba, la presión sobre el equipo de investigación se intensificaba. Estos hallazgos no solo despertaron la curiosidad, sino que desencadenaron un intenso debate científico que obligó a los expertos a tomar partido. A medida que los argumentos se intensificaban, una figura prominente saltó a la fama con una teoría que transformó por completo el debate. A medida que el debate se intensificaba, Stephen Greer anunció públicamente que ahora supervisaba la investigación. A través del proyecto de divulgación, prometió total transparencia. Declaró claramente que el objeto no debía ocultarse, descartarse ni archivarse discretamente. Según Greer, el descubrimiento en Buga, Valle del Cauca, Colombia, pertenecía al mundo entero, y el público merecía saber la verdad.
Una de sus primeras aclaraciones se centró en la antigüedad de la resina. Enfatizó que la asombrosa datación de 12.560 años se aplicaba únicamente a la resina extraída de las pequeñas aberturas de la esfera, no necesariamente al objeto completo. Aún así, la antigüedad era extraordinaria. Según pruebas realizadas en la Universidad de Georgia, la resina databa del Pleistoceno tardío. Era anterior a muchas civilizaciones antiguas conocidas y era aproximadamente 8.000 años más antigua que la Gran Pirámide de Giza. Greer argumentó que este hecho por sí solo justificaba una seria atención científica mundial. Greer y su equipo colaboraron con laboratorios metalúrgicos independientes, quienes informaron que la aleación de aluminio contenía tierras raras, dispuestas en patrones incompatibles con cualquier material artificial conocido. Según estos laboratorios, el metal no seguía ninguna fórmula industrial o aeroespacial documentada. Su estructura altamente ordenada sugería un origen perdido en la historia, o completamente desconocido para la ciencia moderna. Greer planteó entonces una hipótesis controvertida. Propuso que la esfera podría ser un antiguo dispositivo diseñado para detectar fluctuaciones en el campo magnético terrestre. En su opinión, podría haber servido como un sistema de alerta temprana, activándose durante periodos de inestabilidad planetaria. Las fibras internas y los puntos de contacto de cobre, sugirió, podrían haber funcionado como una red de sensores. En lugar de ser decorativos o aleatorios, podrían haber formado un sistema de comunicación o monitoreo que respondía a los cambios en la energía ambiental. Su interpretación de los símbolos grabados añadió más intriga. Investigadores independientes que intentaron traducirlos creían que las marcas se asemejaban a una forma de protosánscrito. Algunas inscripciones parecían hacer referencia a la radiación cósmica, mientras que otras parecían fomentar un cambio en la conciencia humana. Incluso hubo interpretaciones que sugerían advertencias sobre peligros ambientales o planetarios. Greer propuso que el mensaje podría ser una señal de una civilización perdida, hace mucho tiempo, o posiblemente de una inteligencia mucho más allá del pasado registrado de la humanidad. Instó a científicos y líderes políticos de todo el mundo a tomar el objeto en serio. Según Greer, la esfera podría representar una señal de importancia a nivel de civilización. De ser cierto, ignorarla podría tener graves consecuencias para la humanidad. Sin embargo, justo cuando terminaba de presentar su caso públicamente, los acontecimientos dieron un giro inesperado. Quienes manejaban la esfera, según se informa, comenzaron a enfrentarse a presiones de fuentes poderosas e invisibles, y la investigación entró en una fase más problemática. A medida que las ideas de Greer se difundían en los medios de comunicación y las redes sociales, la comunidad científica se dividió profundamente. Un grupo creía que la esfera descubierta en Buga podría ser algo antiguo y profundamente significativo. El bando contrario advirtió que todo el caso podría ser resultado de una mala interpretación, contaminación o incluso una elaborada invención. Una de las escépticas más acérimas fue Julia Mossbridge, de la Universidad de San Diego. Advirtió contra sacar conclusiones precipitadas y sugirió que el objeto podría ser simplemente una creación artística, diseñada intencionalmente con materiales inusuales para provocar fascinación. Si bien sus comentarios enfurecieron a algunos creyentes, también sirvieron como recordatorio de que algo desconocido no implica automáticamente un origen extraterrestre o avanzado perdido. Muchos científicos centraron sus críticas en la datación por carbono 14. Insistieron en que la edad se aplicaba únicamente a la resina extraída de las pequeñas aberturas. Dado que la resina puede absorber sustancias de su entorno, la contaminación podría afectar significativamente los resultados. Los críticos también señalaron que la muestra contenía organismos marinos macroscópicos conocidos como foraminíferos. Estas diminutas conchas podrían distorsionar el proceso de datación, haciendo que la resina parezca mucho más antigua de lo que realmente era. Otra fuente importante de controversia fue la ausencia de investigaciones revisadas por pares. Gran parte de la información disponible provenía de ruedas de prensa, informes preliminares o hallazgos de laboratorios privados, sin artículos académicos publicados formalmente. Muchos especialistas afirmaron que las afirmaciones eran intrigantes, pero aún no estaban comprobadas. Solicitaron una verificación independiente por parte de universidades o centros de investigación gubernamentales antes de aceptar conclusiones extraordinarias. La interpretación de los símbolos provocó aún más desacuerdo. Dos investigadores argumentaron que los grabados se asemejaban al protosánscrito, una lengua que se cree tiene miles de años de antigüedad. Otros argumentaron que las marcas eran demasiado ambiguas para sustentar tales afirmaciones.
Algunos críticos señalaron que las herramientas modernas de inteligencia artificial podrían generar fácilmente coincidencias de patrones convincentes, convirtiendo formas aleatorias en lo que parecen ser escrituras antiguas. El propio método también fue cuestionado. Los informes describían tierras raras, una pureza excepcional y una estructura desconocida para las aleaciones conocidas. Sin embargo, los metalúrgicos sostenían que se requerían pruebas más sólidas. Insistieron en la espectrometría de masas detallada, el análisis isotópico y el mapeo estructural de alta resolución antes de declarar el material desconocido para la ciencia. Los científicos también cuestionaron la teoría de Stephen Greer de que la esfera funcionaba como un dispositivo de alerta temprana. Argumentaron que tal afirmación requería datos sólidos sobre las interacciones del campo magnético, anomalías mensurables y ciclos geofísicos a largo plazo. Sin esa evidencia, dijeron, la idea seguía siendo especulativa. El debate se intensificaba a diario, con opiniones cada vez más polarizadas. Sin embargo, mientras los expertos seguían discutiendo, ocurrió algo aún más inusual. Surgió un informe sobre la aparición de nuevas esferas cerca de Buga, lo que sugería que el misterio podría extenderse mucho más allá de un solo objeto. La tensión aumentó aún más cuando la empresa alemana que inicialmente había probado la esfera anunció su retirada de la investigación. La empresa declaró haber sufrido una gran presión tras publicar sus hallazgos. Como resultado, decidió transferir la esfera al periodista e investigador Jaime Maussan. La empresa también reveló un nuevo detalle. Una sección de la esfera mostraba residuos similares al olín, compatibles con una pequeña descarga eléctrica. Al limpiar esa zona, se desprendió un pequeño fragmento de metal, lo que sugiere que el objeto pudo haber sufrido tensión interna o un evento energético repentino. El equipo de Maussan trasladó la esfera a México para su posterior estudio. Afirmaron que la transferencia había sido aprobada por José, el descubridor original, las autoridades locales y la propia empresa alemana. Aún así, la reubicación generó nuevas inquietudes. Surgieron preguntas sobre la propiedad, la jurisdicción legal si la esfera salía de Colombia sin la supervisión suficiente. Los críticos argumentaron que se estaba retirando de la evaluación científica adecuada, mientras que los partidarios afirmaron que el traslado era necesario para continuar con un análisis significativo. A medida que la esfera viajaba, el interés mundial aumentó. Surgieron informes de que partes no identificadas, incluyendo grupos estatales, habían intentado adquirir el objeto o propuesto intercambios de tecnología a cambio. La idea de que los gobiernos pudieran considerar la esfera un activo estratégico generó inquietud. ¿Se estaba tratando como un descubrimiento científico o como algo con potencial valor militar? Al mismo tiempo, muchos científicos exigieron transparencia todo. Exigieron acceso abierto a los datos, estudios revisados por pares y procedimientos de prueba documentados públicamente. Otros acusaron a los involucrados de secretismo, mensajes contradictorios y narrativa exagerada. Vélez, uno de los principales manipuladores, declaró que mantuvo deliberadamente la esfera fuera del control del gobierno por temor a que desapareciera en un archivo clasificado y no se volviera a ver. Mientras continuaban las pruebas, Maussan informó de otro descubrimiento sorprendente. Al ser expuesta a ciertas frecuencias aplicadas, la esfera parecía emitir campos electromagnéticos. Stephen Greer y sus colaboradores sugirieron que este comportamiento podría indicar una forma de generación de energía no nuclear. Aunque muy especulativa, la idea era electrizante. De ser exacta, indicaría una tecnología muy superior a la conocida hasta la fecha. Las teorías conspirativas proliferaron. Algunos creían que los gobiernos intentaban activamente suprimir el descubrimiento. Otros afirmaban que el objeto estaba siendo explotado para llamar la atención o obtener beneficios económicos dentro de la comunidad ovni. A pesar de estas acusaciones y las luchas de poder, el misterio se agudizó. Luego surgieron informes de algo aún más extraordinario. Se estaban avistando nuevas esferas en la misma región. La esfera de Buga no fue un incidente aislado. Desde su descubrimiento despertó fascinación mundial, y cada nuevo descubrimiento solo agravó el misterio. Pronto, comenzaron a aparecer avistamientos de objetos similares en toda la región del Valle del Cauca y más allá. Lo que comenzó como una anomalía local se convirtió rápidamente en un fenómeno que desconcertó a científicos, investigadores y al público en general. Algunos observadores comenzaron a compararla con eventos ovni anteriores, como las luces de Fénix de 1997 o las esferas brillantes reportadas en Japón y Brasil en décadas anteriores, lo que sugiere que la esfera de Buga podría formar parte de un patrón más amplio de fenómenos aéreos inexplicables. La atención no se limitó a los expertos. Parapentistas sobrevolando cordilleras, agricultores trabajando al amanecer, excursionistas en zonas remotas y testigos comunes reportaron haber visto orbes brillantes o metálicos similares a la esfera original.
Un avistamiento especialmente notable se produjo en Jumbo, a pocos minutos de Buga. Las imágenes de video se difundieron rápidamente en línea, revivando el debate mundial y haciéndose eco del entusiasmo y la controversia asociados con los avistamientos históricos de ovnis. A medida que surgían más videos e informes, las teorías se volvieron cada vez más ambiciosas. Algunos investigadores independientes propusieron que las esferas no eran objetos aislados, sino elementos de un sistema más amplio e interconectado que posiblemente reaccionaba a las condiciones ambientales o a las fluctuaciones del campo magnético terrestre. Las compararon con fenómenos como las luces de Hesdalen en Noruega o los Foo Fighters, registrados durante la Segunda Guerra Mundial. Si estas esferas formaran parte de una red inteligente o reactiva, implicaría un nivel de sofisticación tecnológica mucho mayor que cualquier otra cosa documentada por la humanidad. Incluso los grabados en la esfera de Buga continuaron alimentando la especulación. El equipo de Greer sostuvo que los símbolos eran intencionales y significativos, más que marcas aleatorias. Algunos investigadores sugirieron que los patrones podrían corresponder a constelaciones estelares, ciclos astronómicos o líneas de tiempo cósmicas repetidas. Si estas interpretaciones resultan acertadas, las implicaciones serían profundas y podrían transformar nuestra comprensión del conocimiento antiguo, las civilizaciones perdidas y los límites de la historia tecnológica humana. A medida que se reporten y estudian nuevas esferas, los científicos podrían descubrir principios completamente nuevos, reflejando la sensación de asombro que los encuentros con ovnis del pasado inspiraron en físicos, pilotos e ingenieros, y hacía la esfera de Buga una reliquia de una civilización olvidada, una advertencia cósmica o algo que escapa a la comprensión actual, se ha convertido en un poderoso símbolo de lo desconocido. Su presencia desafía nuestra comprensión del pasado, a la vez que señala inquietantes posibilidades para el futuro de la ciencia y el lugar de la humanidad en el universo. ¿Qué opinas de estas misteriosas esferas? Comparte tus ideas y teorías en los comentarios.